Bueno, muchísimas gracias Gustavo, muchísimas gracias a la UTN y muchas gracias a todos los que están acá en la audiencia. Gracias por el interés en lo que tengo para contarles, que es simplemente mi historia, mi experiencia en el mundo del emprendimiento de tecnología. Y la verdad que pensé que me parece lo más interesante es poder hacerlo interactivo, así que yo hablaré durante unos 20-30 minutos y de ahí lo abriré para que me hagan preguntas y conversemos y si quieren pueden ir escribiendo sus preguntas acá en el chat y si no, cuando abra la conversación levantan la mano y conversamos, ¿no? Pero bueno, empiezo contándoles un poco mi historia personal, los pasos que fui dando en mi carrera profesional y qué estoy haciendo ahora. Bueno, soy de Concepción originariamente. En Concepción fui a la escuela técnica donde estudié electromecánica y después estudié en la Universidad Nacional de Tucumán Administración de Empresas y siempre mantuve mucho interés en la tecnología porque me parecía fascinante. Cuando era chico, mi papá compró una computadora que fue una de las primeras computadoras, creo, de Concepción, una Commodore, y nos regaló un libro de Basics para aprender a programar. Y también en cuanto llegó Internet a Concepción, me acuerdo de que conectamos a Internet y me fasciné con el hecho de que podíamos tener acceso al mundo entero a través de esta maravillosa tecnología que venía a cambiarlo todo. Y inmediatamente después que terminé la carrera, quería explorar un poco el mundo, entonces a través de internet empecé a buscar becas para hacer un máster afuera y me acuerdo de que me suscribí a varias websites que te mandaban newsletters con becas y mientras tanto en el último año de la universidad conseguí un trabajo en la planta eléctrica del Bracho, en Pluspetrol, donde mi trabajo era un poco entender toda la actividad de mantenimiento y operación de la planta y en base a eso poder planificar y presupuestar los gastos y las actividades de los próximos años. Y fue una experiencia súper interesante de entender desde adentro un negocio tan complejo y una tecnología tan compleja. Pero luego un día me llegó un mail diciéndome de que había una de las becas a las cuales había preaplicado por internet, me habían precalificado y era una beca para hacer un máster en administración o en gerencia de proyectos, en realidad, en project management, en la Universidad de La Salle en Barcelona. Y bueno, obviamente me puse re contento, no me alcanzaba el dinero para irme a hacer el máster. O sea, me daban una parte de lo que costaba el máster, pero de ahí tenía que conseguirme el resto del dinero y después tenía que conseguir plata para básicamente llegar a Barcelona y vivir en Barcelona. Pero bueno, salí, hice una pequeña vaquita con mi familia, le pedí plata a mi mamá, a mi papá, a mis tíos y todos generosamente me ayudaron, pero incluso con lo que me ayudaron era lo justo. Y bueno, llegué a Barcelona, la verdad que tomé un riesgo muy grande porque confié en de que podía llegar y conseguir y ahí encontrarme la vida. Llegué y fue bastante más difícil de lo que pensaba conseguir un laburo, pero se consiguió. Estuve 2 o 3 meses buscando laburo hasta que finalmente me salió algo. Y durante esos dos o tres meses me acuerdo que me quedé absolutamente sin dinero. Hubo un mes donde viví literalmente con 2 euros, que era lo único que me quedaba después de haberme gastado todo en alquilarme un departamento y comprar mercadería y instalarme en la ciudad. Y bueno, ese mes la verdad que fue muy duro, pero fue una experiencia muy buena también poder enfrentarme a tener que arreglármela solo en un país nuevo, sin muchos contactos y con lo que tenía. Y les cuento eso porque eso la verdad que ha sido muy importante para mí también, para mi experiencia emprendedora después. Bueno, hice este máster, después conseguí un trabajo en una consultora muy buena. Primero empecé con una pasantía en una consultora tecnológica que se llamaba Altran. Después conseguí un trabajo ya de verdad en una consultora que se llama PricewaterhouseCoopers. Y ya me sentía más instalado en Barcelona, pero me atraía mucho Estados Unidos y qué estaba pasando en Estados Unidos, que es donde sentía que era donde se estaba creando el mundo de la tecnología y el mundo del futuro de alguna manera.
Entonces con eso conseguí una pasantía a través de un tío mío, me mudé de Barcelona a Nueva York y llegué a esta pasantía. Y cuando estaba en Nueva York empecé a aprender mucho de este nuevo mundo del emprendimiento tecnológico. Empecé a ir a meetups, a eventos y a lugares donde pudiera conocer otra gente que estuviera en el mundo de crear empresas tecnológicas desde cero. Y bueno, así conocí a varias personas interesantes que estaban ya creando empresas y empecé a aprender. Y en determinado momento un día me animé, junto con un amigo que había conocido ahí en Nueva York, a lanzar mi primer emprendimiento tecnológico. Y el primer emprendimiento fue algo que yo pensaba que era bastante simple, terminó siendo bastante más complejo de lo que yo pensaba, pero la idea fue una aplicación móvil para reservar hostels. Y la idea surgió de que venía de estar viajando en Europa y después de llegar a Nueva York buscando hostels y tenía que siempre sentarme en la computadora, ir al website de búsqueda de hostels y era una experiencia bastante mala y mientras tanto habían salido los smartphones y yo no podía encontrar una app para reservar hostels. Entonces con un amigo, detectando esa necesidad, nos pusimos a construir una app para reservar hostels. Y bueno, construimos una primera versión. Construir la app no era lo más difícil. Lo más difícil era después conseguir que haya hostels listando en la app y que haya usuarios usando la app. Y bueno, empezamos a aprender hacks o técnicas para conseguir usuarios. Y después, bueno, lo siguiente que hacía falta era conseguir capital para poder invertir en contratar más programadores o armar un equipo realmente que pudiera crecer el producto. Y bueno, me pasé casi un año buscando capital, donde me dijeron que no, por lo menos 100 inversionistas. Y finalmente, después de un año, logramos conseguir una ronda de inversión de inversores de Nueva York y de América Latina. Y después, si quieren, un rato les puedo contar más que aprendí respecto al levantamiento de capital para conseguir levantar adelante un proyecto, pero bueno, fue bastante difícil. Y bueno, después de 2 o 3 años armando esta aplicación donde cada vez la hacíamos mejor, lanzamos una aplicación de iPhone, una aplicación de Android, una aplicación de iPad, llegamos a sumar cientos de hostels en todo el mundo y un día vino una empresa de Boston que era una empresa de viajes estudiantiles que se dedicaba principalmente a vender pasajes de avión para estudiantes y nos ofreció comprarnos la app. Así que de un día para el otro negociamos un acuerdo con esta empresa y vendimos nuestra empresa. Y yo pasé a trabajar para ellos a cargo de un nuevo departamento que crearon que se llamaba Mobile y que era básicamente hacer aplicaciones mobile de viajes, digamos. Pasó un año, me vine a Tucumán a visitar a mi familia con regalos en mi valija y la aerolínea me perdió la valija. Y eso me llevó a una nueva idea de un nuevo emprendimiento que fue la pregunta de decir, che, ¿cómo puede ser de que uno no pueda traquear o saber dónde está tu valija? ¿Y cómo puede ser que las aerolíneas pierdan millones de valijas si hoy tenemos todas estas tecnologías disponibles, como 3G, como Bluetooth, como etcétera, tantas tecnologías de telecomunicaciones y no podemos traquear las valijas? Entonces, con esa idea empezamos un nuevo proyecto, me asocié con otros nuevos amigos, un chico de Neuquén que estaba haciendo un doctorado en ingeniería aeroespacial en la Universidad de Buffalo, Nueva York. Otro amigo que había hecho un emprendimiento donde había estado mucho en China, visitando fábricas y entendiendo cómo se surceaban productos de China. Y yo que tenía la experiencia de aplicaciones móviles, después otro chico que tenía experiencia en diseño industrial. Entonces armamos un equipo muy multidisciplinario y nos pusimos a inventar cómo sería la valija del futuro. Y fue una experiencia realmente súper divertida y difícil. Nos tuvimos que ir a China a visitar fábricas, a entender cómo se fabricaba una valija y mientras tanto desarrollábamos un prototipo de un aparato que permitiera ser traqueado o ubicar su ubicación en cualquier lugar del mundo en tiempo real.
Para contarles resumidamente cómo lo resolvimos, básicamente pusimos un chip de celular, digamos, conectado a una red 3G, 4G, en esa época era principalmente 3G, con un chip de una empresa de telecomunicaciones, y lo que hacíamos era le mandábamos un mensaje de texto a la valija, el mensaje de texto despertaba el aparato, se activaba un GPS, el GPS triangulaba la ubicación del lugar y la valija te mandaba un mensaje de texto de regreso. Hicimos un partnership con Telefónica y Telefónica nos proveía los chips y entonces mandaba un mensaje de texto a los servers de Telefónica y de ahí con eso te entregábamos en tu aplicación móvil en tiempo real donde estaba la valija. Y esa era una de las funcionalidades que tenía la valija. También hicimos una balanza digital, es decir, que podías saber cuánto pesaba la valija, básicamente con sensores de presión en la manija de la valija, podías saber cuánto pesaba la valija y eso te permitía en la app saber si estaba sobrepeso o no. Otra funcionalidad que tenía era de que podías abrirlo y cerrarlo al candado de la valija digitalmente, cual fue bastante difícil de conseguir que funcione bien, pero lo logramos. Y bueno, lanzamos este producto en una campaña de crowdfunding. Crowdfunding es esta idea de que uno puede poner un producto o un proyecto en internet que todavía no está totalmente completado y la gente puede precomprarlo o apoyarlo. Hay dos websites muy conocidos de esto, uno se llama Kickstarter, el otro Indiegogo. Y pusimos esta campaña, la empresa se llamaba BlueSmart, y hicimos un video muy divertido. Lo filmamos en Buenos Aires, en la terminal de buquebús, pero parecía como si fuera un aeropuerto de Estados Unidos. Lo hicimos que pareciera algo hecho en Estados Unidos, pero lo hicimos por 2 mangos en Buenos Aires realmente el video. Y bueno, el video terminó teniendo mucha visibilidad y terminamos levantando como $3,5 millones de preórdenes y así empezó esa empresa. Y esa empresa, bueno, abrimos una oficina en Nueva York, abrimos una oficina en Hong Kong para poder estar cerca de las fábricas en China y lanzamos una segunda generación de productos. Venía todo espectacular hasta que un día los teléfonos Samsung empezaron a prenderse fuego en aviones. Se acordarán de que esto salió en las noticias y de repente las aerolíneas se asustaron mucho de que las baterías de litio eran peligrosas. Y de un día para el otro prohibieron las baterías de litio en los aviones y nuestros productos tenían batería de litio. Así que de un día para el otro nuestros productos fueron prohibidos, y lo cual fue bastante complicado. Imagínate, como empresa te prohíben vender tus productos. Tuvimos que salir a buscar un comprador para la empresa. Y por suerte teníamos 12 patentes que habíamos registrado de todos los diferentes inventos que habíamos hecho sobre cómo conseguir que estas funcionalidades funcionen, digamos. Y finalmente, una empresa que se llama Travel Pro, que es una empresa tradicional de valijas muy grande acá en Estados Unidos, hizo una oferta para comprarnos la empresa y con eso logramos de alguna manera aterrizar el avión que venía en peligro en el aire, digamos. Y así terminó ese proyecto. Después de eso decidí tomarme un tiempo sabático y estuve 1 año y medio explorando qué hacer. Y finalmente llegué a la conclusión de que, bueno, primero de que uno de los desafíos más grandes que tiene la humanidad en este momento es el cambio climático y la crisis medioambiental. O sea, con todo el CO2 que hemos puesto en la atmósfera, el planeta está calentándose y si continúa esta tendencia, las consecuencias de ese calentamiento global van a ser muy graves para la humanidad, desde sequías, lo cual va a afectar la agricultura, hasta inundaciones de ciudades, hasta fuegos en bosques, lo cual ya lo estamos viendo. Con lo cual decidí enfocarme en pensar cómo todo lo que yo había aprendido en este mundo de crear soluciones tecnológicas y lanzar emprendimientos tecnológicos podía ser aplicado quizás a este problema tan grande y tan abrumador como es el cambio climático. Y básicamente, estudiando ese tema, me enteré o recordé en realidad el importantísimo rol que cumplen los bosques a la hora de compensar el CO2 que hay en la atmósfera. Los árboles, cuando crecen, capturan CO2 de la atmósfera y lo convierten en biomasa, y por lo tanto, si reforestáramos masivamente el planeta, lograríamos compensar de una manera muy grande el CO2 que hemos puesto en la atmósfera durante los últimos 200 años de revolución industrial.
Entonces eso me llevó a preguntarme, ¿y por qué no estamos haciendo más reforestación? Y la respuesta a eso fue de que hoy se te paga por plantar soja, se te paga por tener vacas, pero no se te paga por plantar árboles. En realidad sí, hay un framework que se llama bonos de carbono, por el medio del cual si uno logra certificar cuánto carbono captura un bosque que uno está plantando o creciendo o protegiendo, puede conseguir estos bonos que después puede vendérselos a empresas que están buscando compensar su huella de carbono. Y eso, descubrí este mercado que estaba naciente pero creciendo rápidamente. Y sin embargo, el problema en ese mercado es de que hoy por hoy es muy difícil certificar estos bonos de carbono. Cuesta muchísimo dinero porque la manera que se certifican es contratando auditores que van a tu campo a contarte cuántos árboles tenés, midiendo los árboles con cinta, literalmente, lo cual hace que sea muy caro, muy lento, muy tedioso, muy burocrático el proceso de conseguir certificación de bonos de carbono. Entonces ahí la idea fue, tenemos imágenes satelitales, hoy hay una creciente cantidad de constelaciones de satélites que están rodeando el planeta y capturando imágenes de todo tipo, imágenes multiespectrales, imágenes de alta definición, radar, LiDAR. Y esa data a veces es disponible para acceso público, como por ejemplo la data que NASA comparte o que la agencia europea, y otros datos son privados, de empresas privadas como por ejemplo Planet y Maxar, pero pueden ser compradas si uno tiene el capital para comprar esas imágenes. Y por otro lado, tenemos la inteligencia artificial, y dentro de la inteligencia artificial lo que se llama computer vision, que es básicamente entrenar un algoritmo para detectar cosas en una imagen. Y entonces la idea fue, si combináramos imágenes satelitales con inteligencia artificial, ¿no podríamos lograr calcular cuánto carbono captura un bosque a la distancia? Y al hacerlo, automatizar la medición y la certificación de bonos de carbono de bosques. Esa fue la pregunta con la cual empecé. Bueno, me asocié con otro chico argentino que vive acá en California, que era ingeniero especializado en inteligencia artificial. Después contratamos a un especialista en bosques, contratamos a otro ingeniero y empezamos a armar un equipo alrededor de responder a esta pregunta. Así es que podíamos replicar el proceso de certificar bonos de carbono de bosques usando tecnología. Y la segunda cosa que descubrimos es de que el primer problema era certificar los bonos de carbono. El segundo problema era venderlos. O sea, una vez que uno obtiene los bonos de carbono, tiene que conseguir una empresa que los compre. Y las empresas están en Estados Unidos, Canadá y Europa, y los bosques están en Sudamérica, África y Asia, ¿no? Entonces, parte del proyecto es también crear una plataforma que permita conectar a esos compradores y a esos vendedores, lo cual Internet lo viene haciendo desde sus comienzos. Mercado Libre es el gran ejemplo que tenemos en América Latina, pero en Estados Unidos hay mercados online de todas las verticales que existen. Y sin embargo, no había un mercado online de créditos de carbono. Entonces, esa es la idea de un nuevo proyecto que estoy liderando ahora que se llama Pachama, que apunta a esto, a modernizar la industria de créditos de carbono de bosques con el objetivo de llevar más fondos más rápidamente a proteger y restaurar bosques del planeta como solución al cambio climático, y al hacerlo crear una fuente de ingreso para terratenientes que, en lugar de deforestar, de desmontar para ganar un ingreso con sus tierras, pueden en realidad ganar dinero cuidando el planeta. Y por otro lado, hacerle mucho más fácil a las empresas que tienen que compensar su huella de carbono, confiar en mandarle dinero a estos proyectos. Así que ese es el proyecto en el cual estoy ahora. Está en el comienzo, empezamos hace 2 años y medio, pero en muy poco tiempo hemos logrado capturar el apoyo de un montón de gente súper interesante, entre ellos el fondo de Bill Gates, Amazon, la empresa y varios otros inversores muy reconocidos de acá del mundo de Silicon Valley. Hoy somos 25 personas en el equipo, principalmente ingenieros y científicos, y bueno, tenemos muchísimo por adelante, por construir, pero estamos en el camino.
y en esto estoy aplicando todo lo que aprendí en mis experiencias. Esa es mi historia. Será un placer responderles cualquier pregunta sobre esto. Y sí tengo quizás unas cuantas lecciones o unas cuantas consejos, digamos, que aprendí respecto a cómo descubrir oportunidades tecnológicas o cómo una solución tecnológica innovadora desde cero, especialmente considerando cuando uno está empezando muy sin recursos, ¿no? Porque yo creo que eso es lo más revolucionario de esta época en la cual vivimos. Hace 50 años o hace 100 años, si uno quería empezar una empresa tecnológica, requería muchísimo capital. Uno tenía que abrir una fábrica. Hoy uno tiene que abrir un laptop para empezar una empresa tecnológica. Y eso cambia totalmente el juego. Hoy se puede empezar una empresa tecnológica innovadora desde cualquier rincón del planeta. Y entonces creo que eso es el principal mensaje, es de que hoy las barreras son más que nada mentales, no son tanto de capital o de acceso a tecnología. Hoy cualquier persona puede tener acceso a casi cualquier tecnología desde cualquier lugar del mundo, siempre y cuando tengas una conexión a internet. Entonces, una de las cosas que todo descubrir, hay un concepto de un autor que se llama Steven Johnson que se llama el posible adyacente. El posible adyacente significa cada vez que se inventa una tecnología, se expande el adyacente de lo que es posible. Y cuando se inventan varias tecnologías al mismo tiempo, se expande exponencialmente ese adyacente. Entonces, por ejemplo, mi primer proyecto se aprovechó de que teníamos smartphones. El smartphone fue una nueva tecnología que permitió de que la gente tuviera internet en su bolsillo, y eso en paralelo con el hecho de que internet estaba haciéndose disponible en todo el mundo. Entonces eso expandió el universo de posibilidades y había de repente un montón de oportunidades en el 2010 respecto a crear apps móviles, porque no había ninguna app en los App Stores y había un montón de cosas que las apps podían hacer. Entonces fue entender, hay estas nuevas tecnologías, ¿cómo estas nuevas tecnologías hacen posible resolver un problema anterior de una forma nueva? El segundo proyecto de BlueSmart fue también entender el avance que había habido en 3G, en GPS, en Bluetooth, en chips haciéndose cada vez más pequeños y más poderosos, en baterías de litio haciéndose cada vez más pequeñas y más poderosas, y cómo toda esa convergencia de tecnologías había permitido nuevas cosas que no eran posibles antes, como una valija. Lo mismo en este proyecto fue prestarle atención a la inteligencia artificial y cómo Facebook ahora puede identificar tu cara gracias a Deep Learning, el avance que hubo en Deep Learning, el avance que hubo en procesamiento de datos, donde hoy con un GPU podés procesar terabytes de datos en tiempo real en la nube. Y eso combinado con imágenes satelitales y combinado con internet, bueno, se abre un nuevo universo de posibilidades de cómo se puede resolver algo de una manera nueva. Entonces, creo que es muy importante estar prestándole atención a cómo se va expandiendo ese límite de posibilidades y dónde esas nuevas aperturas permiten resolver nuevos problemas. Eso es número uno. Número dos es de que lo que yo le llamaría construcción iterativa. Construcción iterativa significa de que en lugar de imaginarse cómo algo va a ser, uno tiene que imaginarse cómo algo va a ser cuando esté completado, pero la manera de construir una nueva tecnología no es construir el megaproyecto que uno tiene en la cabeza, sino es empezar muy pequeño. ¿Cuál es la versión mínima que puedo construir para validar mis hipótesis? Y desde esa primera iteración aprendo y mejoro y lo expando un poquito. Lanzo, aprendo y mejoro y lo expando otro poco más. Entonces sí, iterativamente se puede ir llegando a esa visión más grande que uno tiene. Lo cual es un poco distinto a conceptos de ingeniería anteriores, donde si uno quiere diseñar un mega puente, no puede hacer eso. Tiene que pensar cómo el puente va a ser completo y cómo el puente va a durar 300 años, ¿no?
pero cuando uno está lanzando un aplicativo móvil o incluso algo de hardware hoy, se puede pensar en cuál es la versión mínima posible, mejorable a lo largo del tiempo con iteraciones e iteraciones. Si uno ve, por ejemplo, el primer iPhone era un teléfono bastante malo, tenía una antena terrible, no se conectaba bien, no tenía ninguna aplicación, pero a lo largo de ya más de 10 años de iteraciones, Apple llegó a este mega device que es increíble, ¿no? Entonces, así del mismo modo, lo mismo, Mercado Libre, el primer website de Mercado Libre no podías hacer casi nada, pero hoy podés hacer de todo en Mercado Libre. Entonces, muy importante tener en cuenta esa iteración gradual y empezando con un producto mínimo viable, donde lo importante es que ese producto mínimo viable complete una funcionalidad que le sirva a un usuario, ¿no? Entonces, si uno quiere construir un auto, metafóricamente, en lugar de empezar con el chasis y después ponerle ruedas y después poner el motor, lo que hace primero uno hace una patineta que tenga 4 rueditas con la cual uno puede moverse de un lado a otro. Después de patineta se pasa a un karting, después del karting se pasa a un autito chiquitito, después de un autito chiquitito a un auto más grande, ¿no? Metafóricamente. Entonces, construcción iterativa. Después otra cosa que aprendí es la importancia, como número 3, la importancia de la multidisciplinariedad. O sea, múltiples disciplinas juntándose. Es decir, si uno solamente se rodea de gente que sabe exactamente lo que uno sabe, no se va a lograr innovar o crear algo que realmente pueda ser construido y aceptado por el mercado. Entonces, es importante combinar diferentes campos de conocimiento. Entonces, por ejemplo, en este proyecto que estoy haciendo ahora, tenemos ingenieros de inteligencia artificial, ingenieros de software que no saben de inteligencia artificial, tenemos científicos de datos, tenemos científicos de bosques, tenemos gente que sabe vender, tenemos gente que sabe de operaciones, tenemos gente que sabe de marketing, o sea, es decir, combinar gente de diferentes campos es lo que permite que un proyecto realmente pueda tener éxito. Entonces, muchas veces es muy fácil quedarse en el silo, o es bastante común en emprendimientos de que un emprendimiento sea empezado por 3 economistas o por 3 ingenieros electrónicos. Y la verdad que esa no es un equipo ideal para un proyecto. Un equipo ideal es un equipo muy multidisciplinario. Y nada, por último, decirles de que yo creo que hay que animarse a pensar en grande, de que se pueden crear cosas de alto impacto desde cualquier lugar del planeta. Sé que en Argentina en este momento las cosas no están bien, en el planeta las cosas no están bien, la verdad, con la pandemia y con tantos cambios que hay en el mundo en este momento, hay desafíos en todos lados. Particularmente en Argentina estoy muy al tanto de cuáles son los desafíos, pero creo que es importante no quedarse en esa historia y pensar cómo uno puede animarse a crear algo. Y como les digo, hoy se puede crear algo mínimo desde cualquier esquina del mundo, lanzarlo, probar, aprender y a veces no hay mucho que perder. Importante esto, ser muy recursivo, aprender a hacer mucho con poco, que es una de las características más lindas creo que tenemos los argentinos. Atarla con alambre, bueno, en el mundo del emprendimiento viene muy bien. Así que con eso termino mi speech y preguntas serán más que bienvenidas. Bueno, Diego, qué interesante, ¿no? Te comento que tenemos 180 participantes, entre los que están en este Zoom, más los que están viendo en YouTube, y ahí empiezan a aparecer las preguntas, ¿no? Bien. Yo me anoté una, así que un poco lo charlamos mucho con los estudiantes en clase, con los equipos de trabajo, el tema de la motivación, ¿no? Para ir de principio a fin. Y hablaba que estaba en Barcelona y que tenías un euro y que bueno, nada, lo que te generaba
daba esa sensación. Entonces, cuando mirabas ese euro, ¿te motivabas a continuar o mirabas el pasaje de regreso a Concepción para volver a casa? No te niego de que más de una vez, no solamente en esa época de Barcelona que fue muy difícil, sino también en Nueva York tuve épocas muy difíciles y después en China también tuve épocas muy difíciles. No te niego de que más de una vez me pregunté qué estoy haciendo acá, eh, por qué no me vuelvo a casa esto pareciera un desafío insuperable, ¿no? Pero creo de que siempre tuve dentro mío una voz que decía, hay que aguantar y hay que empujar y hay que salir adelante. Y creo que a lo largo del tiempo, a medida que fui pasando desafíos cada vez un poco más grandes, fui ganando la confianza en mí mismo y de alguna manera la fe de saber de que uno tiene la fortaleza y de que siempre al otro lado del túnel hay una luz y que hay que seguir caminando a veces en el medio de la oscuridad, ¿no? Buenísimo. Bueno, y acá está relacionado a la pregunta de Villegas, ¿no? ¿Y cuáles son esas habilidades que pensás que te llevó al lugar donde estás y las adversidades que fuiste tomando, ¿no? Acá nombramos una adversidad, pero una versión más, ¿no? También estás lejos de casa, hablaste de economía, China, lo que debe haber sido el idioma ahí, ¿no? ¿Querés Sí. contarme un poquito? Sí, sí, sí. Yo creo que la habilidad más importante es la habilidad de aprender. La habilidad de... Todo el mundo está cambiando mucho. Lo que era cierto ayer ya es parcialmente cierto ahora. Entonces, lo más importante es estar aprendiendo todo el tiempo y saber eso, aprender rápido, ser muy curioso, eh, ser audaz. Creo que esas fueron las principales habilidades, que en realidad más que habilidades son actitudes, y son actitudes que cualquiera puede tener, en realidad. Eh, sí, Como decía un profe, son gratis pero no fácil. tal cual. Tal cual. Leandro Pérez nos pregunta acá, ya que estamos hablando de variables, cuando te juntaste con un grupo de inversores, ¿sí? ¿Cuáles son las variables que tienen en cuenta los grupos de inversores para elegir una startup e invertir su fondo? ¿Qué creo que deben focalizarse los emprendedores? Bien. Tiene que haber un modelo de negocio, es decir, tiene que haber una... El inversor generalmente piensa desde el punto de vista del negocio, ¿no? Y a ver cómo esto va a ganar plata, cómo esto va a crecer y cómo esto se va a volver una empresa muy grande. Entonces uno tiene que ser capaz de ayudarle al inversor a imaginarse eso. ¿Entendés? O sea, cuando uno está empezando un emprendimiento, es una cosa así chiquitita, muy frágil, pero vos tenés que ayudarle al tipo o a la tipa a imaginarse cómo esto puede ser una mega empresa el día de mañana. Y una de las maneras de hacerlo es usar analogías, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría decirle a un inversor de Argentina, esto va a ser como Mercado Libre, pero para los créditos de carbono. Y si crees de que el cambio climático va a ser uno de los mayores desafíos de la humanidad, también va a ser uno de los mayores mercados del mundo. Y por lo tanto, si nuestra empresa se vuelve el mercado libre de eso, imagínate, puede ser gigantesco. Entonces, ayudar a veces a imaginarse usando analogías. Después, obviamente, el equipo, o sea, al comienzo un inversor está invirtiendo en un equipo de gente y tiene que ver que sos pila, que sos inteligente, que entendés tu mundo, que tenés seguridad en vos mismo, que tenés capacidad también de escuchar y de entender qué te está preguntando y diciendo el inversor. Y después al final del día también es confianza. O sea, es que esto fue cierto hace 1000 años y es cierto hoy. Cuando alguien se asocia con vos en un negocio, tiene que hacer un salto de confianza muy grande. Con lo cual, para mí, la mejor manera ha sido desarrollar relaciones a lo largo del tiempo y
y ganarse la confianza por medio de siempre mantener la palabra, por medio de siempre ser honesto, y así es como se desarrolla relaciones de largo plazo que después hacen que sea muy fácil que alguien quiera invertir en vos. ¿Qué porcentaje crees que influye la confianza sobre el 100% de la decisión del inversor? ¿Qué porcentaje crees? Y yo creo ¿50, que 40? más de la mitad, seguro. Bien, bueno, y quizás cuando daba el ejemplo de Pachama, se relaciona la próxima pregunta que pareciera ser que no ha quedado del todo claro, por lo menos para una persona que dice, la pregunta es la siguiente: si bien ustedes le pagarían a la gente que planta los árboles, ¿qué ganancia tendrían ustedes o cuál sería el sustento de la empresa? Bueno, como toda plataforma o mercado online, nosotros cobramos una comisión por conectar una parte con la otra. Entonces, así como ganamos dinero nosotros. Ok. Bien. Bueno, acá el ingeniero Patricio Mitrovich pregunta, dice, ¿qué te hizo a vos, como un emprendedor tecnológico, hacer un clic en la conciencia socioambiental? Apunta que hubo algún momento en tu vida que te hizo hacer un clic, ¿no? ¿Y qué tanto tiene que ver este año sabático con esa decisión que tomaste? Sí, yo le diría que siempre desde chico tenía una conciencia ambiental. De hecho, uno de los primeros proyectos que hice en mi vida fue cuando estaba en el secundario en Concepción. Con un grupo de amigos diseñamos una planta de reciclaje de residuos para Concepción y se la presentamos al intendente de Concepción en ese momento. Hasta el día de hoy, lamentablemente, Concepción no tiene una planta de reciclaje de residuos. Pero siempre tuve esa conciencia. Pero después me olvidé, te digo la verdad, cuando me fui afuera y estuve ya digamos, en la vorágine de mis proyectos, como, no que me olvidé, pero lo puse en segundo plano a la conciencia ambiental. Y sí, en ese año sabático, donde pude tener tiempo de reflexionar, de ver, de hacer zoom out, ¿no? Y ver las cosas con mucho más perspectiva, caí, digamos, a conciencia de que realmente estamos manejando el planeta de una manera muy, muy irresponsable y que si seguimos así, nuestros hijos y nietos se van a encontrar con un planeta mucho, mucho peor del que nos encontramos nosotros. Con lo cual fue eso, y después en particular con mis dos hermanos que viven en Tucumán, hicimos un viaje, salimos en auto desde Tucumán hasta Jujuy, en Jujuy cruzamos la frontera, nos subimos a un bus, cruzamos Bolivia, nos metimos a Perú y terminamos en la selva del Amazonas en Perú, lo cual fue un viaje muy divertido de hermanos, pero además me ayudó a ver lo maravilloso que son los bosques que tenemos en América del Sur y cómo lo estamos deforestando. Así lo vi en primera mano a la deforestación del Amazonas en el Perú. Y bueno, en Tucumán no hace falta irse muy lejos para ver cómo nos cargamos la yunga, ¿no? Tal cual. Siguen apareciendo preguntas. En base a tu experiencia, ¿no? Y los diferentes proyectos interdisciplinarios que hiciste, si tendrías que armar una receta para armar un equipo de trabajo, ¿cuáles son los condimentos que vos crees que no pueden faltar? Bien, bueno, como decía esto, la complementariedad es buscar gente que tenga talentos y habilidades y visiones del mundo distintas a vos, pero que se compartan valores, que se compartan, digamos, sí, valores y visiones profundas de la vida, digamos. Entonces, también, del mismo modo que los inversores respecto a la confianza, con tus socios, con tu equipo, es todo respecto a la confianza. Necesitas poder tener la confianza, es como un equipo de fútbol, ¿no? Que sale a la cancha y tenés que realmente confiar que si te paso la pelota vas a correr y me la vas a pasar de nuevo y vamos a tener la espalda el uno del otro, digamos. Y eso se desarrolla con tiempo también. Y una de las maneras que se desarrolla es cuando empezás un proyecto, irte de viaje con tu socio a algún lado y pasar mucho tiempo juntos. Generalmente yo he empezado casi todos mis proyectos con amigos, te digo la verdad, con amigos. Siempre buscaba quiénes son los amigos más inteligentes y capaces que tengo a mano, que estén disponibles para empezar un proyecto. O a veces nuevos amigos, no necesariamente viejos amigos, a veces nuevos amigos que acababa de conocer.
Sí, y después, bueno, tener una barra muy alta cuando uno empieza a contratar gente, no porque uno necesita tener un equipo o contratar a la primera persona que se cruza, sino tener una barra bien, bien alta. Bien, clarísimo. Y en estos equipos que armaba y te embarcabas en proyectos de mucho impacto, el tiempo, ¿fue un problema para vos? ¿Utilizaste alguna metodología para gestionar el tiempo? ¿Lo resolvés? ¿Aprendiste? Bueno, una de las cosas que estoy trabajando ahora mismo, una cosa a decir es de que emprender es muy intenso y hace falta, te lleva todo el tiempo. Al comienzo, trabajás los fines de semana, te levantás a la mañana y empezás a trabajar y te acostás a la noche trabajando. Y, y hace falta que tu círculo te banque en esa, digamos, porque al comienzo hay que hacer todo, digamos, y no le podés delegar mucho a muchas personas porque no hay nadie, digamos. Pero bueno, a lo largo, a medida que la empresa va consolidándose, sí es importante aprender a manejar tu tiempo bien y estoy trabajando en eso yo ahora. Mucho se trata de decir que no a muchas cosas y saber priorizar y enfocarse en lo más importante. Eh, Darse tiempo para pensar, para escribir, para leer, no solamente estar todo el tiempo haciendo, sino también parar la pelota y poder tomar perspectiva. Esas son algunas cosas que aprendí. Manejar tu tiempo, como me dijo tengo una coach ahora que me ayuda a ser un mejor SEO, y mi coach me dice, vos sos el arquitecto de tu vida, sos el arquitecto de tu agenda. Diseñala como la quieras hacer, decidí qué querés hacer y qué no querés hacer y hacelo. Sos el dueño de tu vida. Lo cual es bastante obvio, pero uno se olvida. Volvemos a lo que decíamos hace rato, ¿no? No es gratis, pero no fácil. Tal cual. Pregunta concreta acá de Patricio. ¿Pachama entra en el modelo de empresa de triple impacto? Sí, yo creo que es una empresa cuya misión es tener un impacto, cuya misión es restaurar la naturaleza para resolver el cambio climático. La pensé así desde el día uno, pero sí, está bueno este concepto de empresa de triple impacto que es no solo respecto a ganar dinero, que es el paradigma tradicional de una empresa, pero sino también causar un impacto positivo en la gente y causar un impacto positivo en el medio ambiente. Y yo creo que se va haciendo más y más posible hacer proyectos así. Es más, creo que es el imperativo del siglo, hacer negocios así. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito entonces ahora de Tucumán. Y si la Se congeló, Gustavo, no sé si se cortó la conexión o... Sí, Diego, ya vemos 2 segunditos que justo Gustavo está en otro lugar. Ok. Ahí estamos. Se había congelado la última pregunta, Gustavo. ¿Qué tema cuando el moderador se queda sin conectividad, no? Tenemos enlace redundante acá. Bien. Demora unos minutos, pero bien. Disculpas. Estoy en casa y no estoy en Tucumán. Me toca moderar desde otro lugar a mí, al igual que Diego, que no está en Argentina, ¿no? La pregunta que nos hacían era que si hiciste o harías emprendimiento en Tucumán. ¿Hiciste algún emprendimiento en Tucumán? En este momento estoy haciendo un emprendimiento personal con mis hermanos, que es que estamos por hacer unas cabañas en San Javier, pero es más que nada casi no es por negocio, sino por placer. Pero sí, yo creo que se puede. Bueno, no se dio porque justamente siempre hice todas mis empresas de afuera y globales, pero sí, haría emprendimientos con Tucumán totalmente.
Bien, ¿extrañas mucho Tucumán? Se extraña definitivamente, se extraña la familia, se extraña los amigos, se extraña el estilo de vida de Tucumán, de Argentina, La eh, milanesa. las empanadas, sin duda. ¿Qué consejo le daría a alguien que comenzó su empresa y necesita contratar ese primer equipo fundador, ¿no? La base de una organización? ¿Algún consejo, algún tips? Hablabas mucho de que te relacionaste con tu amigo, Sí. la confianza. Sí, yo lo que hago ¿Algún siempre, otro tip? cuando busco contratar a alguien, le aviso a todas las personas que conozco que estoy contratando a una persona en este rol y les digo, si tenés a alguien increíble para recomendarme, recomendame. Y por ejemplo, la semana pasada puse en Twitter y en LinkedIn que estoy buscando a alguien de marketing para Pachama y bueno, que la noticia vuele y que todo el mundo se entere como para que si hay alguien que está buscando eso, que me encuentre, ¿no? Entonces mi consejo sería contarle a todo el mundo que estás buscando a alguien y generalmente las mejores personas para tu equipo vienen recomendadas de alguien que conoces ya. Y tenemos a un grado de separación a un montón de gente talentosa, así que empezar por tu red. Buenísimo. Vamos a seleccionar las últimas dos preguntas para poder complementar con las actividades de la agenda. Saben que la Semana de Ingeniería es una charla atrás de otra. La pregunta que nos queda, un poco disruptiva, ¿no? ¿Qué opinas de las criptomonedas y el efecto Sí, del las minado criptomonedas me en el medio entusiasman un ambiente? montón, pero coincido de que el Bitcoin resulta de que tiene un impacto muy grande porque minar y tradear requiere un montón de energía, entonces en ese sentido estoy mucho más entusiasmado con Ethereum que con Bitcoin y con otras plataformas que están surgiendo también como Celo, pero definitivamente creo que las criptomonedas vienen para quedarse y van a cambiar el sistema financiero económico mundial. Buenísimo. Bueno, junto dos preguntas en una sola. Tu, tu formación con el tema de idioma, inglés, ¿algún otro idioma también manejas? ¿Aprendiste Ahora sobre la marcha? estoy estudiando portugués en este momento porque el Amazonas, que es el bosque más grande del planeta, está en Brasil principalmente. Estudié un poco de francés en su momento cuando estaba en Europa, pero no, el único idioma que realmente me volví experto es el inglés. Bien, y cerramos con esta, algún mensaje para los estudiantes de ingeniería en el norte, bueno, los que nos están siguiendo, la Semana de Ingeniería es nacional, internacional, en otras facultades. ¿Te sirvió? La pregunta de siempre, ¿no? ¿Te sirvió lo de la universidad? ¿Cuándo te diste cuenta que te sirvió? Mm. ¿Te está sirviendo hoy? Yo te diría que me sirvió la mitad y la otra mitad no, sinceramente. Lo que más me sirvió en la universidad te diría de que, o sea, las matemáticas, ponerle cálculo y matemática, lógica, me sirvió mucho porque te enseña una forma de pensar, ¿no? Eh, Después me sirvió, creo que hay unos cuantos profesores que recuerdo porque me ayudaron a pensar por mí mismo, digamos. Lo que no me sirvió es estudiar cosas de memoria, ir a hacer exámenes donde lo que testeaban era mi memoria más que mi manera de pensar. Así que eso creo que también a donde la educación tiene que ir. Pero sí, no, definitivamente soy re agradecido de la universidad y de lo aprendido, de los amigos que hice ahí, amigos de toda la vida. Y, y también creo que lo que hice durante la universidad que me ayudó mucho es siempre estuve haciendo proyectos en paralelo, siempre estuve tratando de complementar lo que hacía en la universidad con mini emprendimientos o proyectos o cositas o laburitos, no quedarse solo con lo académico porque realmente se aprende haciendo en el mundo real. Buenísimo. ¿Hay algo que quisieras agregar como para ir terminando? Y sí, qué sé yo, mi mensaje final sería no perder el optimismo. De nuevo, sé que en Argentina están difíciles las cosas, lo sé, porque tengo muchos amigos ahí, porque sigo las noticias y tal, pero es importante no perder el optimismo, no perder la esperanza, no perder la energía.
al final del día, nada, la humanidad pasó por un montón de desafíos en nuestra historia. Es más, los desafíos del pasado eran mucho peores que los de ahora. Hemos sobrevivido guerras nucleares, hambrunas y genocidios y todo tipo de horrores, con lo cual no estoy justificando lo que está pasando en este momento, pero sí digo de que siempre ha habido el espíritu humano creyendo que hay un futuro mejor y no quedándose tirado quejándose, sino saliendo a construir ese futuro mejor. Entonces mi mensaje sería eso, aunque te acusen de inocente o de bobo, levántate y andá a hacer algo porque así es como salimos adelante, cada uno tomando responsabilidad e ir a crear el mundo que queremos vivir. Excelente, Diego. Muchas gracias en nombre de la Universidad Tecnológica por tu conocimiento, por tu generosidad para contarnos la historia y sobre todo por la inspiración. Muchas gracias. Las puertas de la universidad están siempre abiertas y ojalá el año que viene, si existe la posibilidad y estás por Tucumán, te vamos a recibir. Muchas gracias. Con empanadas te vamos a recibir. Perfecto, ahí estaré. Un abrazo muy grande a todos. Chao, chao. Bueno, así terminamos una charla más en el marco de la Semana de la Ingeniería. Muchas gracias. Hasta luego.